muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos a acabar de ajustar la altura de este trípode. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ok, bueno, para los que estáis aquí ahora en el directo, vamos a hablar sobre ejercicios básicos, ¿vale? Ejercicios básicos, que ahora vais a ver cuáles son, y cómo implementarlos en vuestra rutina, tanto para ganancia de masa muscular como para la pérdida de porcentaje graso, ¿vale? Independientemente de vuestro objetivo, los ejercicios básicos deben estar incluidos en vuestra rutina. Me vais a ver en breve que es fundamental tenerlos incluidos. Perfecto, había así un poco de... Estaba un poco de claridad a la cámara. Bueno, la clase de hoy va a ir fundamentalmente orientada tanto ejercicios, tanto rutinas para ganar masa muscular como para rutinas de pérdida de porcentaje graso. Y vas a ver por qué. Al final del todo, durante todo el transcurso de la clase vas a ver por qué. Hoy tenemos como invitado especial a Hugo. Y Hugo es un chico que está especializado en ejercicios con barra olímpica. La barra olímpica es esa barra que ves en los gimnasios, que es muy larga y que suele pesar 20 kilos, en el caso de la barra masculina, que es la que suele estar allí, en los gimnasios. Después tenemos también la barra femenina. La barra femenina pesa un poquito menos, pesa 15 kilos, pero se llama femenina y pesa 15 kilos porque el agarre es más estrecho, ¿vale? La barra tiene, la zona de agarre es más estrecho en el caso de la barra femenina y por eso pesa 15 kilos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy bien, aquí tenemos... Bueno, ahora vamos a empezar. Ahí está ya Hugo entrando. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí. Muy bien. A ver, un momento. Wow, saludos desde Bolivia, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal se me ve ahora bien, no? Ah, sí, ahora muy bien. Vale, de acuerdo. Pues bueno, encantado de conocerte, Alba, y de hacer un directo contigo por primera vez y aportar valor a la gente que nos está viendo. Sí, genial. Y además después como cogemos el directo y lo cortamos en cachitos para subirlo después Exacto. a YouTube, pues genial. Al final la gente que no pueda estar viéndolo, pues se lleva ese pedacito también de aprendizaje. Qué guay. Correcto. Muy bien. Bueno, ¿quieres presentarte para la gente que, por ejemplo, de mi perfil, que a lo mejor no te pueda conocer? Vale, de acuerdo. Pues bueno, me llamo Hugo y me dedico a divulgar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, contenido sobre los ejercicios básicos con barra olímpica, es decir, la sentadilla, el peso muerto, el press vertical, el press de banca, también pues cargada y 2 tiempos de halterofilia. Y bueno, también hablo de dominadas y fondos de tríceps, que aunque no sea barra olímpica, pues son ejercicios complementarios que también está bien trabajarlos, pues porque esos son fundamentales y muy interesantes también. Y bueno, básicamente pues yo llevo practicando la fuerza ya desde hace unos años, a raíz de que yo también estaba practicando otros deportes como atletismo y luego pues recientemente después pues las artes marciales y claro, pues me interesaba trabajar la fuerza pues como una cualidad, una habilidad física interesante pues para rendir mejor en los deportes, en esos deportes que yo hacía. Y bueno, pues mi interés por la fuerza se debe porque, por un lado, lo considero la base de la preparación física para cualquier deporte y, por otro lado,
pues me parece pues que es algo imprescindible que todos debemos estar haciendo siempre que trabajemos de la forma correcta, ¿no? Pues porque nos aporta salud y porque todos deberíamos estar levantando cargas porque nuestro cuerpo fue diseñado para eso. ¿Qué pasa? Pues que en el estilo de vida occidental, muy sedentario, a nuestro cuerpo no le damos esos estímulos y entonces pues aparecen efectos del sedentarismo como la obesidad y sobre todo otra cosa que no se suele hablar mucho en cuanto a problemas de sedentarismo que todavía está por encima de lo que es la obesidad. A ver si me explico mejor, que el índice de gente que tiene esta problemática pues es muy superior a lo que es la obesidad. Y claro, siempre se habla en primer lugar de la obesidad. Y es la cuestión de las malas posturas. Que es pues por un lado por no darle esos estímulos de fuerza a nuestro cuerpo y por otro lado pues también por darle otros estímulos que son antinaturales, pues como estar mucho tiempo sentado y luego hacer gestos antinaturales que invitan a la rotación interna de hombros, como escribir, teclear en el ordenador y luego también pues adoptar una actitud cifótica de redondear la columna y bueno, todo eso. Y yo pues sí o sí practico fuerza independientemente de que sea pues para rendir o para tener una transferencia de fuerza para los deportes, pero sobre todo por salud, como forma de mantenerme en forma, ¿no? Y bueno, porque yo pienso que es algo que todos debemos estar haciendo y básicamente pues ese es un poco mi resumen, pero bueno, luego pues a raíz de lo que descubrí de la fuerza, ¿no? Pues fui investigando, leyendo mucho, buscando a mentores, a autores en esa materia y nutrirme de su conocimiento y aplicarla a mi práctica. Y bueno, básicamente eso. Ya ves, ¿no? Y además tienes toda la razón. Me ha llamado mucho la atención que en un primer momento lo tocaras desde el punto de vista deportivo, ya en primera persona, para mejorar tu rendimiento. Y es que hasta hace poquito se tenía así planteado. O sea, hasta hace poquito el entrenamiento de fuerza era para rendir en un deporte o para hacer algo así como culturismo o fitness, ¿no? Pero ahora, toda esta nueva corriente, también apoyado por la evidencia científica, se ha visto que el entrenamiento de fuerza a nivel de salud es fundamental. Es decir, necesitamos sí o sí el entrenamiento de fuerza, tener una musculatura, una estimulación saludable, por decirlo de una manera, una estimulación mínima semanal, pues para, debido sobre todo al estilo de vida sedentario, no perdamos esa capacidad de ejercer fuerza natural que tenemos en nuestro cuerpo. Y al final el movimiento se produce por contracciones musculares. Entonces, al final, hacer fuerza es poder hacer un movimiento de una manera más eficiente y más económica. O sea que es fundamental, ya sea para pérdida de porcentaje graso, como aumento de masa muscular, digamos hipertrofia específica, es fundamental el entrenamiento de fuerza. Totalmente de acuerdo. Es que son muchos los beneficios, pero bueno, recalco, como decía antes, que es bueno el trabajo de fuerza para la salud siempre que la trabajemos de una determinada forma. Porque yo, por ejemplo, al principio, que no sabía nada, pues la trabajaba de una manera que incluso sí, me ponía fuerte, pero ¿qué pasa? Pues no tenía transferencia para el deporte, que era lo que buscaba de aquella. Y por otro lado, pues
contribuía a estropear mi cuerpo, es decir, a producirse desbalances musculares y a estropear mi postura corporal. Y claro, y eso es porque yo al principio, más que en movimientos, me centraba en músculos aislados. Y claro, mi rutina pues era más, pues como se centran más los culturistas, que eran ejercicios de aislamiento como curl de bíceps o patada de tríceps o extensión de cuádriceps o curl femoral. Pero luego también metía pues de por medio las máquinas, que bueno, para algunas cosas pues puede estar justificada, pero para trabajar a nivel básico pues o únicamente con ellas pues no es correcto, porque pues por varias razones, ¿no? La primera es porque tú tienes que adaptarte a la máquina. O sea, la máquina es la misma para todos y claro, la anatomía de cada persona es diferente. Y bueno, es como la analogía de el pie y el calzado, ¿no? Tiene que ser tus zapatos quienes se adapten a tu pie y no tus pies a los zapatos. Y claro, la máquina es la misma para todos, es es universal, y luego pues la máquina te guía en el rango de movimiento y claro, hay unos músculos que son los músculos del core, que si tú estás sentado o tumbado en la máquina, esos músculos no participan como sí lo harían cuando estás levantando con la barra olímpica o con cualquier otro elemento de peso libre. Y claro, el core no trabaja, porque la función de estabilizar la columna lo hace el respaldo de la silla o de la banca. Y claro, eso es un punto negativo. Exacto. Y luego el problema de la flexibilidad, que siempre se ha dicho que fuerza y flexibilidad son cosas antagónicas y en sí no lo es. ¿Qué pasa? Si trabajas con máquinas y si trabajas luego pues incluso con peso libre, pero solo en un rango parcial del movimiento, de lo máximo que podrías hacer con determinadas articulaciones, pues ahí sí que se produce acortamiento de los músculos solicitados, pues porque no trabajas todo el rango de movimiento. Y resulta que con los ejercicios de barra olímpica, en la fase excéntrica, que es en la que pues, los músculos que participan, los músculos dinámicos que participan en la acción del movimiento, pues se estiran y ya estás trabajando la flexibilidad de una manera dinámica, o sea, estiramiento dinámico. Y es con los ejercicios de peso libre, sobre todo con la barra olímpica, lo que estás trabajando es de manera eficiente, porque tienes un 3x1. Por un lado, trabajas fuerza en todo el rango de movimiento, y luego en la fase excéntrica estás trabajando la flexibilidad y ayudas a ganar movilidad articular. Y en tercer lugar estás trabajando el core. Y eso pues es eficiencia, un trabajo eficiente y luego pues también que suele llevar menos tiempo pues, que ir músculo a músculo. Exacto, o sea, al final, bueno, a veces ha hecho un repaso brutal de todo el ejercicio básico, de los beneficios que lleva, digamos, la práctica de ejercicio básico en la rutina, y me ha molado mucho cuando has hablado de las máquinas, ¿no? Porque has dicho, las máquinas tienen su uso en ciertos momentos, ¿no? Y que ahora podemos hablar de ellos porque, sobre todo a nivel principiante, se puede, la verdad que se puede sacar bastante provecho, por lo menos al principio, del uso de máquinas. Y has hablado de todos los beneficios de los ejercicios básicos, del trabajo con barra olímpica,
Y pues me gustaría hablarlo porque a lo mejor hay gente que no sabe muy bien cómo identificarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú lo que sería un ejercicio básico? O un ejercicio, bueno, sí, un ejercicio básico, vamos a dejarlo así. Un ejercicio básico con barra olímpica. Pues bueno, sería un movimiento que es natural, o sea, de por sí nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo y deberíamos estar haciéndolo, ¿no? Y bueno, se define como movimientos en los que nosotros podemos movilizar la mayor cantidad posible de músculos, o sea, que la mayor cantidad de músculos posibles están activados a la hora de realizarse, y en el que también podemos realizar o aprovecharnos del mayor rango de movimiento de las articulaciones que participan. O sea, esto ya es un poco biomecánica, que combina lo que es kinesiología o anatomía funcional con cinética, que es una parte de la física que estudia el movimiento. Y bueno, ya es un poquito técnico, pero bueno, creo que se entiende de momento, ¿no? Si no, repito. Si no, yo lo traduzco, yo suelo trabajar con muchas chicas principiantes, entonces yo les suelo decir, mira, un ejercicio básico es aquel que es multiarticular, que suele trabajar con peso libre, que tiene una mayor solicitud de todo el centro, todo lo que se conoce como core o core, ¿vale? Sí. Y así es nuevamente como lo suelo definir, y que por norma general debe formar, digamos que como hay un básico para prácticamente no cada grupo muscular, pero prácticamente para cada patrón de movimiento, pues deben formar parte, sí o sí, de la rutina de cualquier persona que vaya a entrenar, ya sea a nivel de hipertrofia o a nivel de pérdida de porcentaje graso, porque para ambos tiene beneficios. Para la hipertrofia, que trabaja gran cantidad de musculatura y de manera integrada y sinérgica entre ellos, pues esa musculatura está trabajando en sinergia, y a nivel de pérdida de porcentaje graso, el gasto metabólico y el estrés metabólico que supone un ejercicio multiarticular encima de peso libre, pues no lo consigue haciendo un curl de bíceps. Entonces, claro, tiene beneficio para ambos grupos. Entonces yo se lo defino así: multiarticular, de peso libre, que tiene una gran involucración o actividad a nivel de core, y que debe formar parte de tu rutina. Cada uno de ellos. Podemos decir que hay, depende de qué le preguntes, mínimo 3, y he llegado a escuchar 8 básicos, 9 básicos. Así que para cada grupo muscular o cada patrón de movimiento tenemos uno básico, así que tenemos que cogerlo, sí o sí, formar parte de la rutina. Porque si no, es como que la rutina como que cojea, ¿no? Como que se queda como que le falta algo, falta funcionalidad, como tú has dicho. Correcto. Incluso podemos hacer una rutina entera de básicos, o sea, trabajar a nivel de full body y trabajar con todos los básicos, que sería una propuesta bastante interesante. Pero sí, cuando trabajamos con rutina dividida, ¿dónde colocas los básicos? Pues al principio de todo, o sea, si es que nosotros vamos a, pues por alguna razón, queremos también hacer algún monoarticular o de aislamiento, pues no sé, a ver, yo no suelo incorporarlos mucho, pero se podría hacer, pues por ejemplo, si tienes alguna zona débil, que estaría bien pues reforzarlo aparte para que luego pues a la hora de hacer el ejercicio general pues ayude a hacerlo mejor, ¿no? Pues en primer lugar, pues siempre los básicos, porque son los que más músculos participan y los que más energía demandan. Y luego, pues a mayores, si quieres, pues los monoarticulares. Y luego, pues entre los básicos,
pues la mayoría pues se hacen con barra olímpica, y yo en primer lugar pues haría los de barra olímpica, pues porque son los que puedes mover más peso y demandan más energía, y luego pues después ejercicios complementarios que puedes hacer con el propio cuerpo, como son las dominadas o fondos de tríceps o flexiones o bueno, depende de la nomenclatura, flexiones, fondos o lagartijas, como se dice mucho también en Latinoamérica. Push-ups en inglés. Bueno. Y bueno, eso pues a grandes rasgos. Y luego pues, claro, es que esto de la programación a nivel básico, o sea, una persona de nivel, que empieza, ¿no? Y es decir, que le queda también un gran margen de mejoría, porque está lejos de su techo fisiológico, ¿no? Pues con hacer una rutina de 3 días a la semana, pues ya va progresando rápido. Y bueno, eso, sí. Antes, bueno, quiero decir, a ver, me estoy liando. Eso siempre que ya antes haya dominado la técnica de cada uno de los ejercicios. Eso es importante, primero comenzar con la técnica, ¿no? A dominarla. Y luego, pues, ya vamos a levantar más carga, pero esa carga, pues, vamos poco a poco, añadiendo cada sesión, pues, un pelín más de kilos, que puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo del ejercicio, ¿no? Y bueno, y para ser un poco más concretos, pues sentadilla y peso muerto lo haría pues en primer lugar porque demandan más energía, son los que más consumen energía, sobre todo el peso muerto. Y luego pues ya irían el press o el press de banca. Idealmente mejor entre la sentadilla y el peso muerto, si es que lo haces en el mismo día, pues mejor meter uno de tren superior, porque así descansa algo la musculatura que es más solicitada en esos dos ejercicios, que son los del tren inferior, ¿no? Y bueno, se puede meter o intercalar entre esos dos ejercicios uno de tren superior, que puede ser el press vertical o el press de banca. Y idealmente yo también pienso que es mejor que press vertical y press de banca no se hagan juntos en la misma sesión, porque los dos consumen su energía. Y claro, si quieres rendir bien, o sea, rendir bien en cada uno de esos ejercicios, pues mejor hacerlo en diferentes sesiones. Y bueno, eso básicamente es una idea a nivel general, ¿no? Perfecto. Sí. Al final sí podríamos decir que si vamos a hacer una rutina full body para una persona que ya tenga dominada la técnica de, en este caso, sentadilla, peso muerto, press de banca y press militar o press vertical, entonces tendríamos que hacerlo, por ejemplo, sentadilla, que sería para tren inferior, dominante de rodilla. Podríamos ponerle después, si acaso, también para descanso del core un poquito, el press de banca. Después podríamos hacerle el peso muerto, por ejemplo, ya por último ese press vertical. Ya tendríamos una rutina de 4 ejercicios, los 4 multiarticulares de full body, y la verdad acabamos bastante preparaditos ya para la ducha, porque parece que no, pero 4 ejercicios como esos en la misma rutina, aunque los separen uno de otro, es verdad que al final la fatiga que tienes a nivel central y periférica es bastante grande, ¿vale? Central sería como del sistema nervioso central y periférica a nivel muscular, ¿vale? Para que alguien, pues si alguien se pierde en ese concepto, pues ahí está la explicación. Ya con esos 4 asegurado la ducha
de ir de ahí a la ducha, porque la verdad es que si se trabaja con una intensidad adecuada, es verdad que uno acaba reventadico. Así que, pero muy importante lo que has dicho, sobre todo a nivel principiante, ¿no? Porque claro, todos los entrenadores decimos, chicos, la manera de organizar los ejercicios es, en primer lugar, los básicos, que son multiarticulares con el peso libre, por sus diferentes motivos, ¿no? Y después, si le quieres añadir trabajo en máquina o trabajo de grupos musculares de manera más analítica, ya lo que son extensiones de rodilla o cosas así, se pueden hacer, pero mejor al final. Claro, si se lo decimos a una persona principiante, claro, se va a lanzar de cabeza, pues hacernos caso a los básicos. ¿Qué ocurre? Que esos básicos, si no se tiene la técnica bien dominada, al final es peor hacerlos mal que no hacerlos. Así que lo mejor, primero, estamos seguros de nuestra técnica y mientras tanto, yo por lo menos con mis chicas que son principiantes, mientras voy trabajando la técnica y el control postural y la activación abdominal en los diferentes ejercicios, junto con la retracción escapular, mientras voy trabajando todo eso, la manera nuestra de trabajar es, si acaso, con algunas máquinas o entrenamiento de cardio muy funcional. Y poquito a poquito se le va implementando pues técnica de esos ejercicios un poquito más complejos, porque claro, al final suponen un control postural bastante grande. Si tú, una persona que empieza de nuevas, ¿vale? Está especializado en los entrenamientos básicos con ejercicios de barra olímpica, ¿qué progresión sigues? Una persona principiante. Pues yo he puesto la mía, pero claro, la mía es la mía y la de otro entrenador es la de otro entrenador, ¿no? Ya. La tuya, ¿cuál? A ver, claro, es que para empezar cada persona es un mundo diferente. Pero bueno, yo lo digo porque esto también está enlazado con lo que estuve hablando al principio, y es que el patrón más común que se repite es que la mayoría de la gente tiene problemas de flexibilidad, que le limita para hacer una buena técnica así de primeras. Claro, también hay mucho, no fallo, pero hay mucho déficit de control y de diferenciación segmentaria, ¿no? Cuando vas a enseñar un peso muerto y le dices flexiona la rodilla, hacen de todo menos flexionar la rodilla, ¿no? Y, hay mucho lío. Entonces, sí. Prácticamente al mismo nivel casi, esa falta de flexibilidad como de control del movimiento. Pues bueno, sí. Eso, pues claro, es lo que suele ocurrir de primeras, y eso, pues claro, es de lo que yo te decía al principio, de todo, pues de haber estado sometido toda la vida a estímulos que, pues bueno, que del sedentarismo, ¿no? Que nos hacen daño, que estropean la postura y todo eso. Y eso, pues básicamente a todos en el mundo occidental pues, nos pasa factura. Pero, ¿qué pasa? Pues a unos más que a otros, y luego pues depende pues si la persona ya ha practicado ya de antemano deporte, y sobre todo de niño, y eso pues sí que le ha servido como un estímulo un estímulo favorable para lo que es el organismo y conservar movilidad y todo eso, ¿no? Por eso que el punto de partida en un principio es diferente para cada persona, y por eso no te puedo decir una receta fija para todos, porque el punto de partida es diferente. Pero bueno, lo que más se repite, pues que la persona tiene mala técnica porque tiene una mala postura y sobre todo por falta de flexibilidad. Y entonces pues estaría bien hacer antes ejercicios de progresión para poder ayudar a asimilar luego la técnica de algunos de los otros ejercicios que no puede hacer de primeros, como
sobre todo el peso muerto, ¿no? Bien, pues porque esos ejercicios ayudan a ganar flexibilidad, sobre todo a nivel de los músculos de la cadera, isquiotibiales, y también pues aductores, ¿no? Porque en el caso del peso muerto, la barra está en el suelo, ¿no? Y una persona principiante, la mayoría, pues cuando se va a agacharse, no es capaz de mantener la curvatura natural de su zona lumbar, es decir, la lordosis lumbar. Y lo que se produce es un redondeo de toda la espalda. Y eso se debe a que sus isquiotibiales, sus extensores de cadera, se encuentran acortados. Y la musculatura de la espalda, sobre todo la musculatura paravertebral, no es capaz de activarse para hacer su función de mantener en extensión la columna vertebral. No es capaz de hacer eso en esa posición agachada o casi agachada para levantar la barra. Y entonces pues estaría muy bien hacer antes unos ejercicios de progresión, como puede ser el buenos días o el peso muerto rumano, que en esos ejercicios se trabaja de manera dinámica la flexibilidad de los extensores de cadera. Y bueno, son ejercicios que además tienen un componente, aunque sean algo más analíticos, tienen un componente pues que hay en el peso muerto, o que se hace en el peso muerto, que es por un lado, pues la flexión de cadera a la hora de hacer la fase excéntrica y la extensión de cadera a la hora de hacer la fase concéntrica. Eso también se hace en el peso muerto, ¿no? Y bueno, pues esos ejercicios como ejercicios de progresión para poder ir ganando flexibilidad y luego pues ya con el tiempo poder conseguir agacharte para levantar la barra en el peso muerto, manteniendo las curvaturas naturales de la columna, pues eso es fantástico. Y luego, pues aunque sea capaz de pues ya hacer bien un peso muerto, pues me gusta seguir haciendo esos ejercicios al final de todo, pero como una manera de estiramiento, o sea, como estiramientos dinámicos para mantener mi flexibilidad. Y bueno, son ejercicios que en sí están más diseñados para el tema de flexibilidad, aunque tú puedas levantar carga, pero no están diseñados para que tú puedas levantar tanta carga como en los básicos, de verdad, ¿no? Porque no están diseñados para eso, no está para que tú puedas hacer una carga de 5 RM o sea, a esas cargas altas no. Más bien se hace con unas cargas moderadas y con hacer pues unas 10 repeticiones o así, pues ya está bien para trabajar con ellos. Y luego pues un ejercicio básico que puedes hacer también de primeras es la sentadilla, pero agachándote hasta el punto en que tu espalda o la zona lumbar de la espalda se empieza a redondear. Y ese sería el límite. Y entonces pues el propio ejercicio en sí también sirve como estiramiento en la fase excéntrica. Y ese ejercicio se puede hacer de primeras, pero hasta donde tú, agachándote hasta donde tú puedas mantener la curvatura lumbar de la columna, y con el paso del tiempo, poco a poco, pues vas a notar que vas a poder agacharte más
manteniendo las curvaturas naturales de la columna. Y luego pues puedes hacer, sí, de primeras el press de hombro, pero bueno, viene bien pues también trabajar la flexibilidad de los hombros. Por ejemplo, a mí me gusta hacer un ejercicio que es, bueno, no sé qué nombre tiene, yo le llamo circunducciones, pero a lo mejor no tiene ese nombre. Yo le llamo eso por llamarle de alguna manera, y es que con un palo sí, agarrado a mis manos, pues hago movimientos de así, pues para ir ganando amplitud de movimiento, de flexión de los hombros, ¿no? Y bueno, se puede hacer pues también con más elásticas, bandas elásticas, ¿no? O sea, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la idea. Luego pues también puedes intentar hacer dominadas, que bueno, quizá mucha gente al principio no le sale, ¿no? Pero yo he notado que, claro, al principio pues no todo te sale bien la técnica, ¿no? Pero muchas veces es la cuestión de intentarlo. Y aunque tú, por ejemplo, pues no llegues a subir del todo, pues no deja de estar bien que subas hasta donde puedas. Pero es preferible, para una persona que comienza, es preferible que tú hagas el movimiento de dominadas desde abajo del todo, o sea, con los codos estirados, y te levantas flexionando los codos hasta donde puedas, ¿no? Que querer levantarte del todo, o sea, llegar a la barra, y al bajar no bajas del todo los codos, no bajas de todo los brazos, o sea, no los estiras, no los extiendes. Yo creo que es preferible de la manera que te conté de primeras, ¿no? Subir hasta donde puedes, y luego pues poco a poco vas ganando fuerza, por un lado pues por hacer ese ejercicio, y por otro lado pues por la transferencia que tienen los otros ejercicios de barra olímpica, pues que te van ayudando por un lado a ganar fuerza, y por otro lado a ir corrigiendo tu postura y los problemas de flexibilidad. Porque otro detalle importante es que todos los ejercicios en sí tienen transferencia para los demás, tanto a nivel de fuerza como a nivel de corregir tu técnica, de mejorar en tu técnica y en ganar flexibilidad. Existe una transferencia. Y bueno, el principiante, pues claro, de primeras no le sale bien todo, pero la cuestión es intentar las cosas y hacer hasta donde tú puedas. Y poco a poco pues la técnica va corrigiéndose, y poco a poco vas a poder levantar más peso y sin que te cueste tanto esfuerzo o que te demande tanta energía de lo que tú harías pues si no te importara la técnica, si la sacrificaras. Claro, al final lo que importa es hacer las cosas bien. Y vale, existe un ideal, ¿no? Un ideal de hacer la técnica correcta de todos los ejercicios básicos y tener una progresión dentro de la propia sesión perfectamente hecha, incluso llegar a la barra de dominadas y hacerlas perfectas, hacerte 10, 20 dominadas perfectamente, ¿vale? Sería, claro, es el ideal. Cuando una persona principiante llega, pues evidentemente tienes sus limitaciones. Tiene que trabajar en ella poquito a poquito. Si al principio no puede trabajar con los básicos, pues va trabajando mientras se va preparando para los básicos, va trabajando otras cosas, y poquito a poquito va implementando esos ejercicios básicos en su rutina. Y lo que tú dices, existen muchas progresiones, por ejemplo en la dominada, pues se va progresando en dominada. Al principio cada uno
pues llegará a donde tenga que llegar, ¿no? A lo mejor solamente puede mantenerse de manera isométrica haciendo la dominada 10 segundos. Bueno, pues 10 segundos ya es más que cero. 10 segundos de manera isométrica. Después puede pasar a digamos, hacer mayor hincapié en la fase excéntrica. Después, a lo mejor, aunque haya profesionales que no les gusta demasiado, puede trabajar la fase concéntrica de la dominada con goma. Es decir, progresiones tanto para los básicos con barra olímpica como los que no tienen barra olímpica, existen 1.000.000. Entonces, no podemos agobiarnos, o no es lo aconsejable agobiarnos, porque lleguemos y no nos salga. Escucha, que tenemos mucho margen de mejora, como te has dicho, a nivel fisiológico y a nivel técnico. Poquito a poquito vamos avanzando. Al final, si no existieran esos pequeños retos, pues no veríamos mejora. Y si no vemos mejora, se pierde la motivación. Entonces, todo eso, o sea, yo creo que se motiva más un principiante o un intermedio que un avanzado. Porque un avanzado tarda en mejorar años. O sea, para mejorar un poquito, tiene que invertir años, de día tras día, tras día, tras día. Y tiene que incidir en cositas muy pequeñitas durante mucho tiempo para lograr ese cambio. Entonces, claro, vamos a aprovechar, a disfrutar lo bueno que tenemos los principiantes o los intermedios, pues para mejorar poco a poco, pero joder, no tan poco a poco, ¿no? En plan, a lo mejor de mes en mes o de cada 3 meses ciclos en 3 meses ciclos, y ya vemos un avance, que es mucho más motivante que en macrociclos. Avances en macrociclos tiene su telita. Así que por eso yo a mi chica le digo, bueno, pues vamos a seguir así, si dentro de poco ya verás que vas a ver la mejora. Fíjate, ya te sale mejor la postura en tal ejercicio, ya te sale mejor la zancada, por ejemplo, que a lo mejor no es un ejercicio básico, pero hay muchas personas que tienen bastante, vamos a decirlo entre comillas, problemas a la hora de ejecutarlo correctamente. O sea que el avance, que se disfrute, leche, que se disfrute. Bueno, con respecto a la zancada, que acabas de decirlo ahora mismo, bueno, no es un ejercicio básico, pero yo lo suelo hacer también a final de la sesión, al igual que el buenos días, con carga moderada, como estiramiento dinámico para ganar flexibilidad en los flexores de cadera. O sea, ilíaco y cuádriceps también. Y bueno, son ejercicios interesantes y es para hacer también con cargas moderadas. O sea, no hacer 5 repeticiones máximas como peso muerto, sentadilla, no, porque no están diseñados esos ejercicios para eso. Qué bueno. Sí, porque al final eso es lo que está surgiendo ahora, ¿no? Que ahora ya los estiramientos, que a través de la fuerza, con esa fase excéntrica, incidiendo un poquito en la fase excéntrica, trabajándolo de manera consciente incluso, toda esa ganancia de rango de movimiento, se está viendo que beneficia muchísimo, ¿no? Entonces, claro, hay que disfrutar o hay que ejecutar correctamente las 3 fases del movimiento. La concéntrica, la isométrica y la excéntrica. Porque cada uno nos va a aportar un poquito, ¿no? Yo veo mucha gente, muchos errores en principiantes, sobre todo, que existe mucha intencionalidad en la parte concéntrica, ¿no? Por ejemplo, imagínate un remo, ¿no? O un press de banca. Con un press de banca se centran sobre todo en ¡pum! Salgo súper fuerte, pero es que bajo muy fuerte también. Entonces, al final, es en plan, la fase excéntrica, ¿dónde está? O sea, sal con toda la fuerza, disfruta de la excéntrica, que es donde pica, que es donde te va a llevar todos los beneficios de flexibilidad, incluso a nivel tendinoso y todo eso, y después darle la máxima fuerza. Pero la fase excéntrica que esté ahí, ¿vale? Que no sea una concéntrica, dejo caer la barra, concéntrica, dejo caer la barra. Eso, a ver, puede tener, por ejemplo, en peso muerto, puede tener su aplicabilidad, ¿no crees? La parte, centrarnos un poquito más en la parte concéntrica y en la parte excéntrica, bueno, dejarte un poquito vencer por el peso. A ver, en los movimientos lentos, que son sentadilla, peso muerto, press vertical y press de banca, con la barra olímpica, ¿no? Pues está bien controlar la fase excéntrica.
En el caso de peso muerto, pues si vas a una competición de powerlifting, la fase excéntrica no te interesa, a lo mejor porque no cuenta. No cuenta eso, y puedes soltarla arriba del todo, como suelen hacer. Pero luego, pues a la hora de trabajar, pues trabajar la fuerza, no con un objetivo competitivo, sino por ganar fuerza de verdad y por salud, e incluso para transferencia a otros deportes, es muy interesante también controlar la fase excéntrica, que suele ser más duradera que la fase concéntrica. Y esto pues también se aplica para el peso muerto. Y luego pues en los ejercicios de halterofilia, que son los movimientos rápidos, explosivos, son por definición concéntricos, únicamente concéntricos, porque se trata de mover una carga lo más rápido posible y bueno, ahí participa también la inercia, o sea, no es solo técnica y fuerza, también a la hora de acelerar una carga relativamente alta a una velocidad, válgase la redundancia, alta, pues ahí interviene la inercia. O sea, bueno, esto también sucede en los movimientos lentos, ¿no? Pero en los movimientos rápidos, pues las palancas óseas se mueven muy rápido y actúan como tal, como palancas, como en física, como en biomecánica, otra vez la física. Y bueno, el hacer un peso muerto solo, o bueno, cualquier otro ejercicio, solo centrándonos en la fase concéntrica y olvidarnos de la fase excéntrica, pues estaríamos perdiéndonos una parte de ese ejercicio que también es interesante fortalecer, que es la fase excéntrica. Y lo que haremos, lo que estaríamos haciendo si hiciéramos como tú decías, o sea, el remo solo fase concéntrica y dejarme llevar en la fase excéntrica, sería algo parecido como en los de halterofilia, y ahí lo que estaría interviniendo es la inercia. O sea, nos estaríamos moviendo por inercia, o sea, o dejando soltar el peso por inercia, sin control ninguno. Exacto. Sí, al final es eso, te pierdes una parte de la ejecución del movimiento, ¿no? Dejas de disfrutar una parte de la ejecución del movimiento, que al final lo único que te estás haciendo es, vale, te centras en la fase concéntrica, muy bien, que eso sea por algo en concreto, o sea, no lo hagas porque es más fácil, ¿sabes? Hacerlo, centrarnos en la fase concéntrica únicamente porque es más fácil, pues al final te estás perdiendo muchísimo beneficio que te está aportando esa fase excéntrica, que suele ocurrir mucho porque a lo mejor en el momento eso de fuerza aprovecho esa inercia y esa energía elástica que se genera en la musculatura, vuelvo y subo. Claro, por ejemplo en el press de banca, genero esa energía de la fase excéntrica y al final actúo como si eso fuera como un tirachinas, ¿no? Como un muelle. O sea, aprovecho la función de muelle, por decirlo así, para progresar a seguir. Entonces, ya con deportistas más avanzadas que tengo, a veces incluso entreno la fase, le doy como mayor tiempo a la fase isométrica, de manera que se pierde esa energía, ¿vale? Que se genera por elasticidad. Mantengo la isometría en la fase excéntrica al final y ahí arrancamos la fase concéntrica. Aguanto al final y ahí disfruto de la fase excéntrica. Entonces, al cambiar los tiempos, es verdad que se profundiza un poquito más en las diferentes fases, pero que eso sea por algún motivo concreto, que no sea porque es más fácil centrarnos en la fase
concéntrica. Y todo esto, bueno, va orientado, porque yo sé que tú lo sabes a la perfección, va orientado a todas las personas que vayan a ver después este fragmento de vídeo, que sé que les va a hacer falta, que se lo recuerden. Bueno, con respecto a la sentadilla y el press de banca, sí que se puede hacer de forma, o sea, llevándote un poco por la inercia, pero es con un objetivo específico y va dirigido sobre todo para el rendimiento deportivo. Y son las sentadillas con salto Claro. y el press de banca con lanzamiento o press de banca pliométrico. Que bueno, esto quien puede hacerlo pues son personas que tienen ya una base de fuerza general construida con los ejercicios básicos, o sea, trabajando fuerza máxima, y luego pues que también necesitan aplicar o trabajar la fuerza explosiva para transferirla a determinados gestos de los deportes que uno practica. Y bueno, en el caso de sentadilla con salto o jump squat en inglés, pues estos ejercicios se hacen con carga moderada, no es fuerza máxima, no es... Estamos hablando de fuerza explosiva aplicable a diferentes contextos más bien deportivos y de rendimiento. Exacto. Y bueno, es con carga moderada, hacer unas 8 o 10 repeticiones, y en el caso de la sentadilla no es incluso llegar a bajarte del todo, es decir, que eres capaz de hacer una sentadilla profunda de por sí, ¿no? Sino pues para hacer más rápido el movimiento, pues la flexión de rodillas es pues parcial, como mucho pues no llega a ir más allá de los 90 grados de flexión. Y en el caso pues del press de banca pliométrico o con lanzamiento, pues también es con carga moderada, y pues se trata de impulsar la barra lo más rápido posible hacia arriba, e incluso la barra se despega un poco hacia el aire, o sea, hay un momento en que no toca la barra tus manos porque está en el aire, y en la fase excéntrica pues la barra llega a tu pecho rápidamente por inercia, no porque tú no hagas ningún control. Pero bueno, son ejercicios específicos para un objetivo concreto y bueno, para determinadas personas, y que también hay que tener un nivel ya al menos un nivel medio. Ya ves. Pues sí. Pero bueno, son curiosidades. Sí. Son geniales, porque sí, pues al final digamos que muchas veces a lo mejor estamos buscando, o no sé, ¿no? Ejercicios como muy así extravagantes, ¿no? Cuando realmente todos estos ejercicios básicos y que se ven, vamos a decirlo así más de calle, de toda la vida, son de los que más beneficio tienen a nivel de salud, a nivel de población en general. Y después ya, cuando ya nos vamos a estos, que a los más llamativos, estos son de aplicación a cierto contexto, para cierto deportista, a cierto momento de su disciplina deportiva. Es decir, que yo ahora mismo, que no practico ningún deporte, antes de practicar artes marciales, ahora ya no, me ponga a hacer lanzamientos de press de banca pliométrico, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sería lo único que estoy haciendo no es necesario, ¿vale? O sea, a lo mejor no es que esté de más, pero oye, ¿para qué te vas a jugarla? Los dientes lanzando la barra, cuando haciendo un press de banca tal cual, pues podrías estar trabajando también bien para tu objetivo de salud, ¿no? Pues sí. Bueno, yo quería decir, y me parece interesante, ¿no? Para que entienda la gente, pues la aplicabilidad que tienen estos ejercicios para el día a día. Uh-huh. Porque, bueno, hay que entenderlos como movimientos. O sea,
trabajando o fortaleciendo movimientos, no músculos, pero de la manera de la que se centra un culturista. Y, por ejemplo, pues la sentadilla, si nosotros somos capaces de hacer una sentadilla profunda, en la que pues, nosotros conseguimos llegar incluso a contactar con el glúteo, las pantorrillas, y manteniendo sobre todo las curvas naturales de la espalda, de la columna, pues esa es la forma en la que nosotros deberíamos sentarnos y sin utilizar una silla. ¿Qué pasa? Pues en que no, de por sí, la mayoría de la gente no somos capaces de hacer eso por problemas de flexibilidad y luego pues también por el utilizar ya la silla desde niños. Y bueno, eso sería la forma correcta o la forma ideal, y de hecho pues en la prehistoria, que no existían las sillas, pues la gente se sentaba así pues para comer, para encender fuego, para trabajar las pieles o para cualquier otra cosa. Sí. Y luego, entonces, perdona, porque yo tengo, o sea, aquí se rompe el mito, ¿no?, de que hacer una sentadilla profunda es súper lesivo para la rodilla. No es lesivo si eres capaz de mantener, agacharte manteniendo las curvaturas naturales de la columna y teniendo una buena flexibilidad de los músculos que intervienen, los músculos de la cadera, tanto extensores, abductores. Importante, los aductores, que se trabaja mucho en la sentadilla y se estiran mucho en la sentadilla, en la fase excéntrica, y los cuádriceps. Y bueno, si tú tienes buena flexibilidad y buena técnica, pues eres capaz de agacharte de forma profunda y sin que tus rodillas estén comprometidas, o sea, que tus rodillas se resientan. Yo por eso decía que antes decía que un principiante debe bajarse a la hora de hacer una sentadilla hasta el punto en que su espalda baja empieza a redondearse, porque ya ahí si sigues bajando, ahí sí que las rodillas sí que pueden comprometerse por el tema de falta de flexibilidad en los músculos de la cadera, y luego pues porque también al estar redondeada la espalda, los músculos de la espalda ya no están tan activados. Claro, ya no permiten aguantar la barra, o sea, no permite mantener la barra en equilibrio si es que estás haciéndolo con una barra con carga. Bueno. Claro, que no es el movimiento en sí, sino que es la tolerancia que tenga el individuo a ese movimiento por falta de movilidad o por diferentes desequilibrios musculares y osteoarticulares que pueda tener. Exacto. Ese es el matiz. Es eso. Perfecto. Claro, y al final con todo lo demás ejercicios sucede lo mismo, porque es muy habitual escuchar, y yo lo he escuchado mucho, por desgracia, yo no hago sentadilla porque es lesivo, ¿no? Entonces, claro, es lesivo pues si no lo haces bien o si no tienes el cuerpo preparado para el movimiento o para la carga que le estás metiendo. Entonces sí es potencialmente lesivo, pero ya está, ¿no? Ya está, es como otras actividades, como ahora mismo no salen a cuento, pero como salió el tema del CrossFit, que es súper lesivo, o por ejemplo el levantamiento de halterofilia, de powerlifting, del press de banca, con esa curvatura lumbar, con esa curvatura brutal a nivel de espalda. Claro, se ve y desde fuera una persona que a lo mejor no conozca la disciplina se lleva las manos a la cabeza. En el caso del press de banca, el arqueo lumbar, pues
Es algo que se hace y sobre todo también para, bueno, se hace para poder llegar a levantar una alta carga hacia el techo, en la fase concéntrica, ¿no? Y luego también porque ayuda a estabilizar lo que es el tren inferior. Ayuda a estabilizar por un lado la zona lumbar y luego el tren inferior, y luego pues con el tren inferior tú a mayores en el press de banca puedes hacer el famoso leg drive, que es empujar con las piernas contra el suelo para generar un extra de fuerza que viaja en forma de líneas pasando por el core y llega a los brazos y se suma la fuerza generada por los brazos y eres capaz de levantar un extra más de carga. Exacto. Claro, este tipo de movimientos dentro de la salud no tienen demasiada cabida de manera general para la población, ¿no? ¿O sí? En el press de banca, ¿te refieres al press de banca? No, a la técnica del arqueo lumbar para hacer el leg drive, para levantar mayor carga y todo eso. Eso más bien si te propones a levantar una carga alta. Pudiera ser que en tu día a día tuvieras que enfrentarte con algo así. No, por lo general no, pero bueno, si es que hay algún trabajo que demandara eso, pues se podría hacer como técnica, ¿no? Pero la principal transferencia a la vida cotidiana del press de banca es simplemente cuando empujamos un objeto haciendo un empuje en el plano horizontal. Por ejemplo, empujar a una roca que se pueda mover, es lo que se me ocurre. O una caja grande. Sí, pero me refería a implementar esa técnica de arqueo lumbar sobre el banco a la hora de hacer el press de banca. A nivel de salud, de población general. En el día a día, bueno, en el día a día no se me ocurre ningún gesto que tal, pero bueno. Pero bueno, digamos, no. Específico de esa modalidad deportiva. Sí, sí. Okay. Pero bueno, de por sí no es algo malo el hacer el arqueo lumbar ni el leg drive, nada. Simplemente son técnicas que ayudan a poder mover más carga y además también ayudan a que el press de banca sea un ejercicio más funcional o más global, porque así no solo interviene el tren superior, que es lo que más participa en el ejercicio, sino también el tren inferior, y eso pues ayuda a que sea más funcional, más global el ejercicio. Okay. Pero bueno, de los más básicos, el press de banca para mí pues es el menos funcional, por el detalle que nosotros estamos tumbados en un banco y el banco quita gran parte del trabajo al core. Y bueno, es lo mismo que te decía al principio, pues con los ejercicios en máquina, bien sentado o tumbado, y que el estar así pues hace que el core no pueda activarse para hacer su función principal de estabilizar la columna. Y bueno, yo por eso, pues si tuviera que elegir uno de los dos específicos de tren superior, que es el press de hombro y el press de banca, si tuviera que elegir, pero mejor hacer los dos, porque los dos son muy buenos y tienen sus ventajas. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, me quedaría con el press vertical, porque aunque pueda mover menos carga, mi core se encuentra activado, estabilizando la columna. Y luego porque también participan los músculos de la cadena posterior, no solo los de la cadena anterior como ocurre en el press de banca.
y por lo cual se mantiene un equilibrio entre todas las cadenas musculares. Y en el press de banca, si únicamente haces press de banca sin hacer press vertical, pues a la larga se producen descompensaciones musculares, o sea, se acortan los músculos de los pectorales, es muy fácil que aparezca la posición cifótica de redondeo, de rotación interna de los hombros hacia adentro, la espalda, pues eso, encorvada, que es lo que ocurre a muchos culturistas que abusan mucho del press de banca. Sí, además también quizá la falta de compensación después en el entrenamiento del trabajo de espalda y en la técnica correcta, porque se ven a personas que tiran de mucho peso para trabajar esa zona, la zona de la espalda, la zona posterior, pero claro, si la trabajamos con una técnica inadecuada, con una actitud más bien cifótica y con sin una correcta estimulación a nivel de core y de erectores, pues al final, por muy fuerte que tengas la espalda, si todo es lo que es el tronco funcional de tu cuerpo no lo tienes bien estimulado, la actitud cifótica va a aparecer sí o sí. Correcto. Exacto. Y bueno, luego el peso muerto tiene su transferencia en el día a día, porque ¿cuántas veces tenemos que coger objetos del suelo? Y el hacer una buena técnica de peso muerto tiene su transferencia para esas circunstancias, esas situaciones, y la columna sufre menos. O sea, no, porque el agacharse con la columna encorvada y cargar con la columna encorvada, pues pasa factura para la columna. Y el hecho de mantener las curvas naturales de la columna a la hora de agacharnos, pues eso es salud, eso es higiene postural. Y bueno, en esas situaciones los músculos de la espalda son capaces de hacer su función de cargar, que eso no suele ocurrir cuando pues los isquiotibiales están muy acortados y en general pues los músculos de la cadera, y eso no permite que los músculos de la espalda puedan activarse, y sobre todo el que pertenece sobre todo al core, que es la musculatura paravertebral, que es antiflexora. Exacto. Muy bien, pues si ¿quieres comentar algo más? Dejamos el directo aquí. Bueno, sí, quería comentar una cosa. Y bueno, yo ya conté al principio mi historia con el entrenamiento de la fuerza y la importancia que tiene para la salud de cualquier persona, sea quien sea, hombre, mujer, joven, mayor. Y como he dicho al principio, pues esto es salud y tiene muchos beneficios, pero siempre que también se trabaje de determinada manera. Y yo, pues al principio de todo, no sabía, como mucha gente, ¿no? Y de aquella pues tampoco había tanto conocimiento como lo hay ahora. Y bueno, yo al principio pues trabajaba mal, de una forma equivocada, con ejercicios monoarticulares de aislamiento, centrándome más en los músculos, más que en lo que es el movimiento. O sea, yo no sabía nada de lo que hoy sé, y la gente de alrededor que bien trabajaba la fuerza también en el gimnasio, ¿no? Pues hacían los mismos errores, y luego pues los monitores, si es que se preocupaban por enseñarte algo, que no siempre era así, pues también te enseñaban mal. Y bueno, yo pues pensando en toda esa gente que quiere comenzar a trabajar la fuerza,
sobre todo pues por salud y por querer corregir su postura, pues voy a dar una masterclass. He creado una masterclass que voy a darla el sábado 30 de enero a las 7 horas de España, y ahí pues voy a hablar con mucha más profundidad de este tema, o sea, de todo lo que a mí me hubiera gustado saber al principio, que me hubieran enseñado. Y bueno, pues va a ser una clase pues, de bastante contenido, y el valor que tiene esta masterclass pues es de 59 euros, pero yo creo que se aproveche más gente de esta clase, o sea, que mucha gente pues pueda verla y conocer, y lo voy a dejar al final pues por 17 euros. Pero esto no acaba aquí, porque yo de lo que recaude voy a donar la mitad a una protectora de animales de mi entorno, porque, bueno, sé cómo trabajan, son voluntarios, nadie les subvenciona, son gente altruista que lo dan todo y apenas reciben, y bueno, yo que soy amante de los animales y hace poco pues adopté un perro de allí, pues quiero echarles un cable, ayudarlos, porque se lo merecen. Y o sea que esta clase también va a tener su parte de buena causa. Qué bueno, porque además es precioso ambos objetivos, o sea, el objetivo o el propósito de ayudar a la gente a no cometer los mismos errores que tú y ahorrarle esa parte de salud y esa parte de tiempo y que hagan las cosas bien, y por otro lado también poder ayudar, ¿no? Dar ese pequeño aporte a esa protectora de animales. Qué guay, qué bonito todo, precioso. Sí. Pues bueno. la verdad es que te deseo mucho éxito en esa máster, porque sé que sabes muchísimo al respecto sobre el tema de tanto de peso libre como, bueno, al fin y al cabo la barra olímpica es tu mejor amiga, ¿no? Por decirlo así, es tu especialidad, y sé que ahí lo vas a petar, vas a llenar de contenido toda la máster, no tengo duda ninguna. Qué bueno, es genial. Yo animo a todo el mundo que se anote, que se apunte, y bueno, quien quiera anotarse tan solo tiene que ir al enlace que hay en mi biografía en Instagram, que es mi perfil es @hugo_athlete_coach. Bueno, si deletreo si queréis, porque está en inglés las dos últimas palabras. Hugo_ATHLTE_COACH. Ok, de todas maneras yo creo que si ponen en el buscador Hugo_haz, así en plan, a ver qué sale, sí. Seguro que le sales. O si no, Hugo Noya, ¿no? Pero a lo mejor si ponen Hugo Noya también le sales tú, posiblemente. Sí, bueno, saldría en ese caso lo que es mi perfil personal, pero sí. Vale lo mismo. Vale lo mismo, allí también lo estoy promocionando. Pero bueno, yo os animo a todos a que vengáis y vais a aprender un montón, y también de paso vais a ayudar a una buena causa. Exacto. Qué bien, pues me alegro muchísimo que lo tengas así, y ya te digo, estoy seguro que vas a tener un exitazo. Y sobre todo el exitazo lo va a tener la gente que vaya es la que va a tener un exitazo también brutal, porque no todos los días se tiene por 17 euros a alguien como tú, que sabe lo que tú, para explicar todo lo que vas a explicar. O sea, no se tiene todos los días. Pues la verdad, si tengo que decir esto, pues a mí es que el saber lo que sé hoy, o sea, lo que he aprendido, me costó bastante tiempo, y bueno, fui a algunos cursos o clases de un autor que para mí fue el clic que cambió mi mente con respecto a la forma de entrenar de antes con la de ahora, y bueno,
yo había ido a 4 clases suyas y creo que el precio rondaba sobre los 70 euros cada una de esas clases, ¿no? Y luego a mayores fui investigando y conociendo a más autores y ¿qué pasa? Casi todos esos autores son de fuera de España, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y tuve que leer en inglés sus obras y sigo viendo sus vídeos en inglés, o sea, porque esa información de calidad y actualizada no estaba traducida al español y como quien algo quiere, algo le cuesta y la necesidad obliga, pues yo tuve que leerme y ver vídeos en inglés y no en un inglés básico, sino un inglés técnico específico de esa materia. Pues sí. La verdad es que eso es de valorar, porque es un trabajazo, un tiempo que tienes que dedicarle, que es el tiempo que le vas a ahorrar a la gente que vaya a la máster. Totalmente, vamos. Y aparte eso es información de calidad, basada en la evidencia, o sea que ¿qué más se puede pedir, no? Ya, por eso lo que yo decía, que ojalá todo esto yo lo hubiera sabido al principio de todo. Y pues bueno, pues por eso animo a todos que os apuntéis y a aprender un montón, que estoy seguro que os va a suponer un cambio de mentalidad a la hora de trabajar la fuerza y os va a suponer también una mejoría a la hora de pasar a la práctica, o sea, de aplicar todo este contenido a la práctica. Qué bueno. Pues lo dicho, te deseo mucho éxito a ti y a la gente a la que vaya. Muchas gracias. Sé que va a suceder, estoy segura. Pues Hugo, muchas gracias por este directo. Creo que hemos llenado de valor esta horita. Hemos llenado de valor y de contenido que se puede sacar muchísimo provecho, independientemente ya del nivel de la persona. Así que genial. Mil gracias. Gracias a ti, Alba. Encantado de hablar contigo y de conocerte. Y si quieres, otra próxima vez hacemos otro directo. Repetimos sin duda. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, encantado. Igualmente, Hugo. Nos vemos. Para todo genial. Chao.